Bueno amigos, vamos a continuar con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos y vamos a empezar el libro de Edgar Allan Poe, pero aquí en el siguiente capítulo tiene un pequeño resumen del relato de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Esta es una explicación que nos da Julio Verne como para seguir leyendo este grandioso libro. Entonces vamos a empezar con nuestra lectura. Capítulo 5. La novela de Edgar Poe. He aquí, muy súcitamente, el análisis de la célebre obra de nuestro novelista americano, que fue publicada en Richmond y con este título: Aventuras de Arthur Gordon Pym. Es indispensable que yo la resuma en este capítulo. Se verá si ha habido motivo para dudar que las aventuras de este héroe de novela fuesen imaginarias. Además, entre los numerosos lectores de esta obra hay uno solo que haya creído en su realidad, a no ser el capitán Lenguy. Edgar Poe ha puesto la relación en boca del principal personaje. Desde el prefacio del libro, Arthur Pym refiere que a su regreso del viaje a mares atlánticos encontró entre los Guttenberg de Virginia, que se interesaban en los descubrimientos geográficos, a Edgar Poe, editor entonces de los Southern Literary Messenger en Richmond. A creerle, Edgar Poe recibió de él autorización para publicar en su periódico, bajo el velo de la ficción, la primera parte de sus aventuras. Acogida favorablemente la publicación, siguió un volumen que comprendía la totalidad del viaje y que se dio a luz con la firma de Edgar Poe. Como resultado de mi conversación con el capitán Lenguy, Arthur Gordon Pym nació en Nantucket, donde frecuentó la escuela de New Bedford hasta la edad de 16 años. Habiendo abandonado esta escuela por la academia de M. Bonald, entabló relación con el hijo de un capitán de navío, Augusto Bernard, que contaba 2 años más con él. Este joven había ya acompañado a su padre a bordo de un ballenero por los mares del sur, y no cesaba de inflamar la imaginación de Arthur Pym con la relación del viaje. De la intimidad de los dos jóvenes nació la irresistible vocación de Arthur Pym por los viajes de aventuras, y aquel instinto que le atraía más especialmente hacia las altas zonas del Atlántico. La primera calaverada de Augustus Bernard y de Arthur Pym fue una excursión a bordo de un pequeño sloop, el Ariel, canoa de medio puente que pertenecía a la familia del último. Una tarde, ambos con un tiempo frío del mes de octubre, embarcaronse furtivamente, izaron el foque y la gran vela, y se lanzaron a alta mar con una fresca brisa del suroeste. Sobrevino una violenta tempestad cuando, ayudado por las mareas, el Ariel había ya perdido de vista la tierra. Los dos imprudentes estaban ebrios de entusiasmo, nadie en el timón ni un rizo en la tela. Así es que el golpe del vendaval, la arboladura de la canoa fue arrastrada. Un poco después apareció un gran navío, que pasó sobre el Ariel como éste hubiera pasado sobre una pluma flotante. Después de este choque, Arthur Pym dan los más precisos detalles referente al salvamiento de su compañero y de él, salvamento efectuado en condiciones muy difíciles. En fin, gracias al segundo del Penguin de New London, que llegó al sitio de la catástrofe. Los dos camaradas fueron recogidos medio muertos y conducidos a Nantucket. No dudo que esta aventura tenga caracteres de veracidad, y hasta que sea verdadera. Era una hábil preparación para los siguientes capítulos. Igualmente, en estos y hasta el día en que Arthur Pym flanqueó el círculo polar, la narración puede tenerse por verídica, efectuándose una sucesión de hechos admisibles por lo verosímil. Pero más allá del círculo polar ya es otra cosa. Y si el autor no ha hecho una obra de pura imaginación, me declaro, continuemos. La primera aventura no enfrió el ardor de los dos jóvenes. Arthur Pym entusiasmaba más y más con las historias de mar que Auguste Bernard le contaba, por más que después haya sospechado que estaban llenas de fantasía. 8 meses después del suceso del Ariel,
junio de 1827, el Brig Grampus fue equipado por la Casa Lloyd y Verderbund para la pesca de la ballena en los mares del sur. El mando del brig, un verdadero cascajo mal reparado, se dio al señor Warner, padre de Augusto. Su hijo, que había acompañarle en aquel viaje, animó a su amigo para que fuese con ellos. Cosa más del gusto de Arthur P.M. no podía haberla. Pero su familia, su madre sobre todo, nunca se hubiera decidido a dejarle ir. No era esto lo bastante para contener a un mozo emprendedor, poco cuidadoso de someterse a la voluntad paternal. Las instancias de Augusto le abrazaban el cerebro y resolvió embarcarse secretamente en el Grampus, pues el señor Barnard no le hubiera autorizado para desafiar la prohibición de su familia. Fingió que su amigo lo había invitado a pasar algunos días en su casa en New Bedford, despidiéndose de sus padres, y se puso en camino. 48 horas antes de la partida del brig se deslizó a bordo y ocupó un escondite preparado por Augusto, sin que ni la tripulación ni el señor Bernard supieran nada. El camarote de Augusto comunicaba por una trampa con la cala del Grampus, llena de barriles, toneles y los 1000 diversos objetos que formaban un cargamento. Por esta trampa Arthur P.M. había llegado a su escondite, una sencilla caja, una de cuyas paredes se corría lentamente. Era caja contenía colchones, mantas, una cantara con agua y víveres, galletas, conservas, carnero asado, algunas botellas de cordiales y licores, tinta también. Arthur, provisto de una linterna, bujías y fósforos, permaneció 3 días y 3 noches en su escondrijo. Augusto Barnard no pudo ir a visitarle hasta el momento en que en el Grampus iba a aparejar. Una hora después, Arthur comenzó a sentir el balanceo del brig, muy molesto en el fondo de la caja. Salió de ella y, guiándose en la oscuridad por una cuerda tendida en la sala hasta la trampa del camarote de su amigo, consiguió orientarse en medio de aquel caos. Después volvió a su caja, comió y se quedó dormido. Transcurrieron varios días sin que Auguste Bernard volviese, y no había podido bajar a la cala, y no se había atrevido a ello por temor a revelar la presencia de Arthur, e imaginando que aún no era oportuno momento para poner en autos a su padre. Entretanto, en aquella atmósfera cálida y vícida, Arthur comenzaba a sufrir intensas pesadillas, turbaban su cerebro, deliraba. En vano buscaba, al través de amontonamientos de la cala, algún sitio donde respirar más a gusto. En una de estas pesadillas creyó verse entre las garras de un león de los trópicos, y en el paroxismo del espanto iba a hacerse traición con sus gritos, cuando perdió el conocimiento. La verdad es que no soñaba, no sentía a Arthur sobre su pecho un león, pero sí un perro, Tigre, su Terranova, que había sido introducido a bordo por Auguste Bernard, sin ser visto por nadie, circunstancia bastante inverosímil, hay que convenir en ello. En aquel momento el fiel animal, que había podido reunirse a su amo, le lame el rostro y las manos con todas las señales de una extravagante alegría. El prisionero tenía, pues, un compañero. Desgraciadamente, mientras le duró el síncope, el compañero se había bebido toda el agua del cántaro, y cuando Arthur quiso aplacar la sed que le consumía, no restaba una gota. Su linterna se había apagado, pues el desmayo duró varios días, no encontró ni los fósforos ni las bujías, y resolvió ponerse en contacto con Augusto. Salió de su escondrijo, y guiado por la cuerda, llegó hasta la trampa. Por más que su debilidad fuera extraordinaria, efecto de la sofocación o anidación, pero en el curso de su trayecto, una de las cajas de la sala, desequilibrada por el balanceo, cayó cerrándole el paso, que de esfuerzos empleó en flanquear aquel obstáculo y que inútilmente, puesto que al llegar a la trampa colocada bajo el camarote de Auguste no le fue posible levantarla. Al introducir su cuchillo por una de las junturas, sintió que una pesada masa de hierro gravitaba sobre la trampa, como si se hubiera pretendido condenar a esa. Vióse, pues,
forzado a renunciar a su intento y arrastrándose trabajosamente volvió a su caja, donde cayó desvanecido, mientras Tigre le colmaba de caricias. El amo y el perro morían de sed, y cuando Arthur P.I.M. extendía su mano, encontraba a Tigre echado sobre el lomo, con las patas al aire y una ligera erección de pelo. Tratándose así, encontró un bramante arrollado al cuerpo del animal y sujeto a este bramante una tira de papel que correspondía al lado derecho del perro. Arthur sentía en el último grado de la debilidad, su vida intelectual estaba casi extinguida. No obstante, tras varias infructuosas tentativas para procurarse luz, consiguió frotar el papel con un fósforo y entonces no se puede imaginar cuán detalladamente refiere este punto Edgar Poe. Aparecieron estas terribles palabras, las 9 últimas de una frase que una luz débil esclareció durante un instante. Sangre, sigue escondido, te va en ello la vida. Imagínese la situación de Arthur en el fondo de la cala, entre las paredes de la caja, sin luz, sin agua, no teniendo más que ardientes licores para apagar la sed. Y sobre esto, aquella recomendación que permaneciera oculto, precedía de la palabra sangre. Esta palabra suprema, ese rey de las palabras tan llena de misterio, de sufrimiento, de horror. ¿Había lucha a bordo del Grampus? ¿El Brit había sido atacado por los piratas? ¿Se trataba de una rebelión de los tripulantes? ¿Desde cuándo databa aquel estado de cosas? Se creía que en lo espantoso de aquella situación, el prodigioso poeta ha agotado todos los recursos de sus facultades imaginativas. Nada de esto, su desbordante genio le ha arrastrado más lejos aún. Efectivamente, Arthur extendió sobre su colchón, presa de una especie de letargo, oye un silbido singular, un soplo continuo. Es el tigre que palpita, el tigre cuyos ojos brillan en la sombra, el tigre cuyos dientes castañean, el tigre que está rabioso. En el colmo del espanto, Arthur recobra bastante fuerza para escapar a los mordiscos del animal que se ha precipitado sobre él. Después de envolverse en una manta que desgarran los blancos dientes del perro, se lanza fuera de la caja, cuya puerta se cierra sobre el tigre, que se agita entre las paredes. Arthur P.I.M. consigue arrastrarse a través de la cala, pero pierde la cabeza y cae contra un baúl, mientras el cuchillo se le escapa de la mano. En el momento en que iba tal vez a exhalar el último suspiro, oyó pronunciar su nombre. Una botella de agua que acerca a su boca se vacía en sus labios. Vuelve a la vida después de haber bebido de un trago la exquisita bebida con voluptuosidad. Algunos instantes después, en un rincón de la cala, a la claridad de una linterna sorda, Augusto Bernard refería a su camarada lo sucedido a bordo desde la partida del brig. Repito que hasta aquí la historia es completamente admisible, pero aún no hemos llegado a los sucesos que, a puro de extraordinarios, tocan en la inverosímil. La tripulación del Grampus se componía de 36 hombres, incluidos los Barnard, padre e hijo. Desde que el brig se hizo a la mar el 20 de junio, August Bernard intentó varias veces reunirse con su compañero P.I.M. en el escondrijo de este, pero fue en vano. A los 3 o 4 días estalló una sublevación a bordo. Fue dirigida por el cocinero, un negro como nuestro Edingcott de la Hambrad, el que me apresuró a decirlo: no es el hombre capaz de sublevarse nunca. En la novela se narran numerosos incidentes, matanzas que costaron la vida a la mayor parte de los marineros que siguieron siendo fieles al capitán Bernard. Después abandonó en las Bermudas de dicho capitán y de 4 hombres de los que no se debía tener ya noticia alguna. No se hubiera librado de la misma suerte a August Bernard sin la protección del maestro cordelero del Grampus. Era este un tal Dirk Peters, de la tribu de los Utsarocas, hijo de una india de las Montañas Negras, el mismo del que ya he hablado y al que el capitán Lenguy había tenido la pretensión de ver en Illinois. El Grampus tomó su ruta al suroeste al mando del segundo,
que tenía la intención de dedicarse a la piratería recorriendo los mares del sur. Después de tales sucesos, Augusto Bernard hubiera deseado reunirse a Arthur P.M., pero se le había encerrado en el camarote de la tripulación con grillos en pies y manos, y el cocinero le aseguraba que de allí no saldría hasta que el brig no fuera un brig. No obstante, algunos días después, Auguste Bernard consiguió liberarse de sus esposas, cortar el delgado tabique que le separaba de la cala y, seguido del Tigre, procuró llegar al escondrijo de su camarada. No lo consiguió, pero, por fortuna, el perro había olido a Arthur P.M., lo que dio a Auguste la idea de atar al cuello del Tigre un papel que contenía estas palabras: «Te escribo con sangre, sigue escondido, te va en ello la vida». Se sabe que Arthur P.M. recibió el billete. Cuando, muriendo de hambre y de sed, se arrastró por la cala, el ruido que el cuchillo hizo al caer de su mano atrajo la atención de su camarada, el que pudo al fin llegar hasta donde el otro se encontraba. Después de referirse estos sucesos a Arthur P.M., añadió Auguste que los rebeldes estaban divididos. Querían los unos concluir el Grampus hacia las islas del Cabo Verde. Los otros, y entre ellos estaba Dirk Peters, estaban decididos a dirigirse hacia las islas del Pacífico. En cuanto al Tigre, que su amo creía rabioso, no lo estaba. La devoradora sed lo había puesto en aquel estado de sobreexcitación, y tal vez hubiera sido atacado de hidrofobia si Auguste Bernard no lo hubiera llevado al castillo de proa. Sigue después una importante digresión sobre el arrumaje de las mercancías en los navíos de comercio, arrumaje del que depende en gran parte la seguridad a bordo. Esta operación no se había practicado de manera conveniente en el Grampus, por lo que el material cambiaba de sitio a cada oscilación, y Arthur P.M. no podía permanecer en la cala sin peligro. Afortunadamente, con la ayuda de Auguste Bernard, logró ganar un rincón del entrepuente cerca del puesto de la tripulación. Entretanto, Dirk Peters no cesaba de demostrar gran amistad al hijo del capitán Bernard, por lo que este último se preguntaba si no podría contar con él para intentar volver a tomar posesión del barco. 13 días habían transcurrido desde la partida de Nantucket, cuando el 4 de julio estalló entre los sublevados violentísimas discusiones a propósito de un pequeño brig señalado a lo largo, al que los unos querían perseguir y los otros dejar que escapase. La disputa produjo como consecuencia la muerte de un marinero que perteneció a la banda del cocinero, a la que se había unido Dirk Peters, partido opuesto al del segundo. No había más que 13 hombres a bordo, contando a Arthur P.M. En tales circunstancias, espantosa tempestad azotó aquellos parajes. El Grampus, horriblemente sacudido, hacía agua por sus junturas. Era menester que la bomba maniobrase de continuo, y hasta aplicar una vela en la proa del casco para evitar que éste se inundara y se hundiera. La tempestad terminó el 9 de julio, y habiendo manifestado aquel día Dirk Peters a la intención de desembarcarse del segundo, Auguste Bernard le aseguró su concurso, sin revelarle, no obstante, la presencia de Arthur P.M. a bordo. Al siguiente día, uno de los marineros fieles al cocinero, el llamado Roger, murió entre horribles convulsiones y nadie dudó que el segundo le había envenenado. El cocinero no contaba ahora más que con 4 hombres. El segundo con 5. No había tiempo que perder, así se lo manifestó Dirk Peters a Auguste Bernard, y este entonces lo puso al corriente de lo que concernía a Arthur P.M. Pero mientras ambos hablaban de los medios más propios para tomar posesión del navío, un irresistible huracán le acostó sobre uno de sus flancos. No se levantó el Grampus sin haber embarcado una cantidad enorme de agua. Después de haber aguantado otras borrascas, se puso a la capa bajo la mesana a rizos bajos. La ocasión parecía favorable para comenzar la lucha, por más que los rebeldes hubieran hecho la paz, y sin embargo, en el puesto no había más que 3 hombres, Dirk Peters, Auguste Bernard y Arthur P.M., mientras que el camarote encerraba 9. Únicamente el maestro cordelero poseía 2 pistolas y un cuchillo marino. De aquí la necesidad de proceder con prudencia. Arthur P.M., cuya presencia a bordo no podía sospechar los rebeldes,
tuvo entonces la idea de una sospechería que tenía probabilidad de buen éxito. Como el cadáver del marino envenenado estaba aún en el puente, Arthur se dijo que él, vistiéndose con el traje del muerto, aparecerá a él en medio de aquellos marineros supersticiosos. Tal vez el espanto les pondría a merced de Dirk Peters. La noche era oscura. Dirk Peters se dirigió a popa. Dotado de prodigiosa fuerza, lanzóse sobre el timonel y de un solo impulso lo arrojó por encima de la banda. Augusto Barnard y Arthur P.M. se reunieron con él enseguida, armados ambos con una palanca de bomba, dejando a Dirk Peters en el puesto del timonel. Arthur P.M. disfrazado de modo para semejar el muerto, y su camarada fueron a colocarse junto a la chupeta del camarote, donde el segundo, el cocinero y los demás estaban, unos durmiendo, otros bebiendo o hablando, con las pistolas y los fusiles al alcance de sus manos. La tempestad rugía, y era imposible permanecer de pie sobre el puente. En este momento el segundo dio orden para que se fuera en busca de August Bernard y Dirk Peters, orden que fue transmitida al timonel, que no era otro que Dirk Peters. Este y el hijo de Bernard bajaron el camarote y Arthur P.M. no tardó en aparecer. El efecto de la aparición fue prodigioso. Espantado a la vista del marinero resucitado, el segundo se levantó, agitó las manos y cayó muerto. Dirk Peters se precipitó entonces sobre los otros, ayudado por August Bernard y Arthur P.M. y el perro tigre. En algunos momentos todos fueron estrangulados, excepción del marinero Richard Parker, al que se hizo gracia de la vida. Y ahora, en lo más recio de la tormenta, no quedaban más que 4 hombres para dirigir el brig, que fatigaba horriblemente con sus 7 pies de agua en la cala. Fue preciso cortar el palo mayor, y al llegar la mañana echar abajo el de mesana. Espantoso día y noche aún más espantosa. Si Dirk Peters y sus compañeros no se hubieran sujetado sólidamente a los restos del cabrestante, hubieran sido arrastrados por un golpe de mar que hundió la escotilla del Grampus. Sigue después en la novela la minuciosa serie de incidentes que debía engendrar tal situación. Desde el 14 de julio al 9 de agosto, la pesca de víveres en la cala llena de agua, llegada de un brig misterioso que, cargado de cadáveres, emponzoña la atmósfera y pasa como un viento de muerte. Torturas del hambre y de la sed, imposibilidad de llegar al compartimiento que guarda las provisiones. Operación de echar a suerte, para que ésta decida que Richard Parker sea sacrificado para salvar la vida de los otros 3. Muerte de este infeliz, golpeado por Dirk y devorado después. Al fin, algunos alimentos, un jamón, un frasco de aceitunas, son sacados de la cala. Con el movimiento del cargamento, el Grampus toma una inclinación cada vez más pronunciada. Efecto del espantoso calor en aquellos parajes, la tortura de la sed llega al último grado que un hombre puede sufrir. Augusto Bernard muere el 1 de agosto. El brig naufraga en la noche del 3 al 4. Arthur P.M. y Dirk Peters, refugiados en la caena vuelta, se ven reducidos a alimentarse de ciorpodes, de los que el casco está cubierto. En medio de bandadas de tiburones que les espían, finalmente llega la goleta James de Liverpool, capitán Williams Guy, cuando los náufragos no habían derivado menos de 25 grados de norte a sur. Evidentemente, no repugna a la razón admitir la realidad de estos hechos, por más que la tirantez de las situaciones se lleve hasta los últimos límites. Lo que no es de extrañar tratándose de la prestigiosa pluma del poeta americano, pero a partir de este momento se va a ver si la menor verosimilitud es observada en la sucesión de los incidentes que siguen Arthur P.M. y Dirk Peters, recogidos a bordo de la goleta inglesa. Fueron bien tratados. 15 días después recobrados de sus angustias, no se acordaban de ella. Tan proporcionados a la energía del contraste es el poder del olvido.
Con alternativas de bueno y mal tiempo, la Jane llegó el 13 de octubre a la isla del Príncipe Eduardo, después a las Islas Crozet, por camino opuesto al de la Hambrain, y por último a las Islas Kurlengen, que 11 días antes había yo abandonado. Empleándose 3 semanas en la caza de bueyes marinos, de los que la goleta hizo buen acopio. Durante esta escala, el capitán de la Jane depositó la célebre botella en la que su homónimo de la Hambrain pretendía haber encontrado una carta donde William Guy anunciaba su intención de visitar los mares australes. El 12 de noviembre la goleta abandonó a las Kerguelen y subió al oeste hacia Tristán de Acuna, como nosotros lo hacíamos ahora. Llegó a la isla 15 días después y permaneció en ella una semana, y el 5 de diciembre partió para reconocer las auroras por el 53 grados y 15 minutos de latitud sur y 49 grados y 38 minutos de longitud oeste, islas imposibles de encontrar. El 12 de diciembre la Jane se dirigió al polo Atlántico. El 26 son vistos los primeros icebergs, más allá del grado 73, y se reconoce el banco de hielo. Del 10 de enero de 1828 al 14 del mismo, evoluciones difíciles. Pasó del círculo polar en medio de los hielos y navegación por la superficie de una mar libre, la famosa mar libre descubierta por 81 grados 21 minutos de latitud sur y 42 grados de longitud oeste, siendo la temperatura de 47 grados Fahrenheit, 8 grados 33 C sobre cero, y la del agua 34 grados, 1 grado 11 C sobre cero. Se convendrá en que Edgar Poe está aquí en plena fantasía. Nunca navegante alguno había llegado a tales latitudes, ni aun el capitán James Weldon de la Marina Británica, que no pasó del 74 paralelo en 1822. Pero si esto es inadmisible, cuanto más los incidentes que siguen, incidentes que Arthur Pym, o sea Edgar Poe, refiere con inocente inconsistencia. Verdaderamente él no dudaba de elevarse hasta el polo. En primer lugar, no se ve un solo iceberg sobre aquel mar fantástico. Innumerables bandadas de pájaros vuelan por la superficie, entre ellos un pelícano, que es muerto de un tiro. Sobre un bloque de hielo, ¿lo sabía pues aún? Venía un oso de la especie ártica y de dimensiones ultragigantescas. Al fin de la Tierra es señalada a estribor. Se trata de una isla de 1 legua de circunferencia a la que se da el nombre de Isla Bennett, en honor al socio del capitán en la propiedad de la James. Este islote está situado en los 82 grados 50 minutos de latitud sur y 43 grados 20 minutos de longitud oeste, según dice Arthur Pym en su diario. Pero desafió a los hidrógrafos a formar un mapa de los pasajes antárticos sobre tan fantásticos datos. Naturalmente, a medida que la goleta ganaba el sur, la variación de la brújula disminuía, mientras que la temperatura del aire y del agua se dulcificaba con un cielo siempre claro y una brisa constante de algunos puntos del norte. Por desgracia, el escorbuto se había declarado en la tripulación, y tal vez sin la intención de Arthur Pym, el capitán William Guy hubiera puesto el cabo hacia el norte. Claro es que en aquella latitud y en el mes de enero se gozaba de un día perpetuo, y en suma la Jane hizo bien en continuar su aventura campaña, puesto que el 18 de enero se vio tierra a los 83 grados 21 minutos de latitud y 43 grados 51 minutos de longitud. Era una isla perteneciente a un grupo numeroso esparcido por oeste. Aproximóse la goleta y ancló a 6 brazas, preparándose los botes. Arthur Pym y Dirk Peter descendieron a uno de ellos, que no se detuvo hasta encontrarse con 4 canoas llenas de hombres armados. Hombres nuevos, dice el libro. Nuevos eran, en efecto,
aquellos indígenas de un negro de azabache, vestidos con la piel de un animal negro y desconocedores del color blanco. Preciso era suponer entonces que durante el invierno, cuando caía la nieve, si allí nevaba, cuando se formaban los hielos, si allí se formaban, la nieve y el hielo eran negros como el ébano. Todo esto pura imaginación. Aquellos insulares, sin manifestar disposiciones hostiles, no cesaban de gritar a estas dos palabras, Anamón, Moun y la Malama. Cuando sus canoas acostaron, el jefe Todd Bit obtuvo permiso para subir a bordo de la James con unos 20 de sus compañeros. Manifestaron infinito asombro, pues tomaron la goleta por una criatura viva y la acariciaban. Dirigida por ellos entre los arrecifes, a través de una bahía cuyo fondo era de arena negra, arrojóse el ancla a una milla de la playa y el capitán Williams Guy, dejando a algunos en rehenes a bordo, desembarcó. ¿Qué isla? A creer Arthur P.M., ¿qué isla? La del Té Salan. Sus árboles no se parecían a ninguno de las especies conocidas. Las rocas presentaban en su composición una estratificación ignorada por los mineralogistas modernos. Por los ríos corría una sustancia líquida sin apariencia de limpidez, extraída de distintas venas, las que no se roían por cohesión inmediata cuando se las separaba con la hoja de un cuchillo. Fue preciso andar 3 millas para llegar a Loch Loch, principal aldea de la isla. Allí nada más que miserables chozas formaban con pieles negras. Animales domésticos semejantes al cerdo, una especie de carnero de vellón negro, volátiles de 20 especies, albatros, anades y galápagos en gran número. Al llegar al Loch Loch, el capitán William y sus compañeros encontraron una población que Arthur P.M. calculaba en 10.000 almas. Hombres, mujeres y niños, sino para inspirar terror, al menos para mantenerse a distancia de ellos. Tan fogosos y demostrativos estaban. Al fin, después de descansar en la casa de Togwick, volvieron a la ribera donde el escombro de mar, ese molusco tan solicitado por los chinos, más abundante que en ninguna otra porción de los mares australes, debía suministrar enormes cargamentos. A este propósito se procuró hacerse entender por Togwick. El capitán William Guy le pidió autorización para construir cobertizos, donde algunos de los hombres de la James prepararían el escombro de mar. Mientras la goleta continuara su camino hacia el polo, Togwick aceptó gustoso esta proposición y, terminándose un ajuste, según el cual los indígenas prestarían su concurso para la recolección del precioso molusco. En un mes se terminó la faena. Designóse a 3 hombres para que permaneciesen en Té Salan. No hubo motivo para concebir la más ligera sospecha respecto a los naturales. Antes de despedirse, el capitán William Gunn quiso volver al pueblo de Loch Loch, después de haber, por prudencia, dejado 6 hombres a bordo, cargando los cañones y el ancla a pico, los cuales hombres debían oponerse a toda aproximación de los indígenas. Togwick, escoltado por unos 100 hombres vestidos de pieles negras, fue delante de los visitantes. Subieron por una estrecha garganta entre colinas de piedras parecidas al jabón. Como Arthur P.M. no las había visto en parte alguna, preciso fue seguir 1000 sinuosidades a lo largo de taludes de 60 a 80 pies por una anchura de 40. El capitán Williams Guy y los suyos, sin gran temor, por más que el sitio fuera a propósito para una emboscada, caminaban apretados unos contra otros. A la derecha, un poco delante, iba Arthur P.M., Dirk Peter y un marinero llamado Allen. Al llegar ante una hendedura que se abría en el flanco de la colina, Arthur P.M. tuvo la idea de penetrar en ella con el objeto de coger algunas avellanas que podían ir racimos achaparrados. Hecho esto, iba a volver sobre sus pasos cuando notó que Dirk Peter y Allen le habían acompañado. Disponíase a ganar la entrada de la hendedura cuando una violenta y repentina sacudida les arrojó a tierra.
Al mismo tiempo, las masas de la colina se hundieron y les vino el pensamiento de que iban a ser enterrados vivos. ¿Vivos los tres? No. Allen había sido sepultado tan profundamente entre los escombros que ya no vivía. Arrastrándose sobre las rodillas, abriéndose camino con el cuchillo y manejando su bucket knife, Arthur P.M. y Dirk Peter lograron tocar en cierto terreno exquisitoso algo más resistente, llegando después a una plataforma natural al extremo de una quebrada sólidamente cubierta sobre la que se veía un pedazo de cielo azul. Desde allí sus miradas pudieron alcanzar todos los alrededores. Un derrumbamiento acababa de efectuarse. Derrumbamiento artificial. Sí, artificial, provocado por los indígenas. El capitán William Guy y sus 28 compañeros, aplastados bajo más de 1 millón de toneladas de tierra y piedra, habían desaparecido. En el país pululaban insulares llegados de las islas vecinas, sin duda, y atraídos por el deseo de saquear la James, 70 barcos se dirigieron entonces hacia la goleta. Los 6 hombres que quedaron a bordo les enviaron una primera descarga de metralla y bala mal dirigida. Después otra que causó efecto terrible. Sin embargo, la James fue invadida, incendiada, muertos sus defensores. Al fin se produjo una formidable explosión al quemarse la pólvora, explosión que destruyó 1 millar de indígenas y mutiló otros tantos, mientras los demás huían gritando «Tequilí, tequilí, tequilí, tequilí». Durante las siguientes semanas, Arthur P.M. y Dirk Peter, viviendo de avellanas, de carne de avestruz, de cocleiras, escaparon al furor de los naturales, que no sospechaban su presencia. Encontrábanse en el fondo de una especie de abismo negro, sin salida. Recorriéndole, descendieron a través de una sucesión de concavidades. Edgar Poe da el croquis de él, siguiendo su plan geométrico, el conjunto del que reproducía una palabra de raíz árabe que significa ser blanco, y la palabra egipcia Duapin, que significa región del sur. Se ve que el autor americano lleva aquí lo inverosímil hasta los últimos límites. Por lo demás, yo no solamente había leído y releído esta novela de Arthur Gordon P.M., sino que también conocía las demás obras de Edgar Poe. Sabía lo que se debe pensar de este genio más sensitivo que intelectual. No ha dicho, con razón, el más original de sus críticos: en él domina la imaginación como absoluta reina. Es una facultad casi divina que percibe todas las íntimas relaciones de las cosas, las correspondencias y analogías. Lo cierto es que jamás ha visto nadie en estos libros otra cosa que obra de imaginación. Como pues, a no estar loco, un hombre como el capitán Len Guy ha podido creer en la realidad de estos hechos. Continúo. Arthur P.M. y Dirk Peter no podían vivir en medio de aquellos abismos, y tras muchas tentativas consiguieron arrastrarse por una de las pendientes de la colina. Al momento 5 salvajes se lanzaron sobre ellos, pero gracias a sus pistolas y al extraordinario vigor de Dirk Peter, 4 de los insulares fueron muertos. El quinto fue arrastrado por los fugitivos, que ganaron una embarcación amarrada a la ribera y cargada con 3 grandes tortugas. Unos 20 insulares que se lanzaron en su persecución procuraron en vano detenerlos. Fueron rechazados y la canoa se dio al mar, dirigiéndose hacia el sur. Arthur P.M. navegaba entonces más allá del 48 de latitud austral. Comenzaba el mes de marzo, es decir, que se acercaba el invierno atlántico. 5 o 6 islas se mostraban hacia el oeste. ¿Qué importaba evitar por prudencia? Arthur opinaba que en la proximidad del polo la temperatura se dulcificaría. En la extremidad de los pagais o remos de que estaba provisto la canoa, fue colocada una vela formada con las camisas de Dirk Peter y de su compañero. Camisas blancas, el color de las cuales llenó de espanto al indígena prisionero, que respondía al nombre de Nunu. Durante 8 días continuóse aquella extraña navegación.
favorecida por una dulce brisa del norte, con un día permanente, por un mar sin un pedazo de hielo, de lo que nada se había visto desde el paralelo del islote Verne. Entonces fue cuando Arthur P.M. y Dirk Peter entraron en una región nueva y asombrosa. En el horizonte se levantaba una extensa nube de vapor gris y ligero, empenachado de luminosas líneas semejantes a las que las auroras boreales proyectan. Una corriente de gran fuerza ayudaba a la brisa. La embarcación se deslizaba por una superficie líquida excesivamente templada y de apariencia lechosa, que parecía agitarse en el fondo. Cayó una ceniza blancuzca, lo que redobló el espanto de Nug-Nug, cuyos labios se levantaron, dejando al descubierto su dentadura negra. El 9 de marzo aumentaron esta lluvia la temperatura del agua, que ni la mano podía soportar. La inmensa cortina de vapor extendida por todo el horizonte meridional semejaba cataratas sin límites que descendían en silencio de lo alto de algún inmenso murallón perdido en las alturas del cielo. 12 días después las tinieblas invaden aquellos parajes, tinieblas cortadas por los efluvios luminosos que escapaban de las profundidades del océano Atlántico. La embarcación se aproximaba a la catarana con impetuosa velocidad, sin que en la relación de Arthur se explique la causa de ello. A veces la sábana se hundía, dejando ver atrás un caos de imágenes flotantes e indistintas, sacudidas por poderosas corrientes de aire. En medio de las espantosas tinieblas pasaban bandadas de gigantescos pájaros, de lívida blancura, arrojados su eterno tequilili, y al fin el salvaje, en el colmo del espanto, lanzó su último suspiro. Y repentinamente, presa de una velocidad loca, la canoa se precipitaba en la catarata, en la que se abre una concavidad como para tragarla. Pero he aquí que se levanta una figura cubierta con un velo, de mayores proporciones que las de ningún habitante de la tierra. El color de la piel del hombre era la blancura perfecta de la nieve. Tal es la novela creada por el genio ultrahumano, el más grande poeta del Nuevo Mundo. Así es como termina, aunque más propio es decir que no termina. En mi opinión, en la imposibilidad de imaginar desenlace adecuado o tan extraordinarias aventuras, se comprende que Edgar Poe haya interrumpido su narración por la muerte repentina y deplorable de su héroe, dejando esperar que, si se encuentran alguna vez los 2 o 3 capítulos que faltan, serán publicados. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 5 dándonos la explicación del libro de Edgar Allan Poe.